Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a Sin Filtro Electoral, hashtag SF Electoral, para unirse a la conversación en redes sociales. Esta noche nos acompaña la candidata presidencial por la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres Casanova. Muchas gracias por acompañarnos, doña Sandra, y muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Ángel, a Juan Manuel, a Dulce también. Gracias por la oportunidad y un saludo a la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando. Y niña, como lo mencionaba doña Sandra, pues nos acompaña nuestra reportera de Guatevisión, Dulce Rivera. Hola, Dulce. ¿Qué tal, Otto, Juan? Y nuestro editor de Economía para Prensa Libre y Guatevisión, Juan Manuel Fernández. Buenas noches, Otto, candidata. Doña Sandra, comenzamos ya con la entrevista. ¿Cómo evalúa esta segunda ronda? Y agrego a esa pregunta un tema que ha generado mucha discusión entre los guatemaltecos. Parecía una segunda ronda apagada en la que vemos a un presidente Morales muy protagonista fuera del tema electoral por todo esto del tercer país seguro, los aviones. Entonces vemos un balotaje, no sé si la mejor palabra es aburrido, pero con pocas pasiones. Sí, bueno, antes que nada, pues quiero agradecer a Dios también que nos permite estar aquí. Y sí, efectivamente, pues como todas las campañas son diferentes, que era más o menos lo que estábamos platicando. Obviamente, el presidente Morales ha tenido una participación aparentemente inactiva, ¿verdad? Activa en el sentido que está tomando decisiones que ya pues prácticamente no le competen. Sobre todo yo he sido muy contundente en mi posición en fijar esa postura como candidata y como partido político sobre el tercer país seguro. Activo le digo también porque tenemos pruebas y es más que obvio que él está apoyando al otro candidato en la campaña, utilizando recursos del gobierno, lo cual es lamentable. Y sí quiero aprovechar la oportunidad también para denunciarlo, porque yo lo he visto en el campo. Hemos tenido nosotros denuncias que los gobernadores, a través de los gobernadores, están dando instrucciones, el presidente está dando instrucciones para que los empleados públicos salgan a pedir y apoyar al otro candidato, a pedir el voto por él. Entonces eso es lamentable ver que el presidente aparentemente es inactivo, pero sí está activando con sus bases, con su partido oficial, y sí está activando a través de las instituciones de gobierno pidiendo el voto por el otro candidato. ¿Evidencias, nombres? Bueno, yo le voy a pasar un video de Alta Verapaz que vemos que un trabajador del Infom está pidiendo el voto por el señor del otro candidato y tirándome campaña negra a mí. Sabemos que ese señor es trabajador del Estado, del gobierno, trabaja en una institución pública, en el Infom. Ahí tenemos el nombre, lo vamos a denunciar, y sobre todo le voy a pedir a nuestros diputados también que citen al director del Infom para poder investigar por qué están usando recursos del gobierno para una campaña política de un determinado candidato. Y no es la primera vez que lo miro, lo he visto ya en el territorio, hay denuncias por todos lados, y sí es parte de lo que hoy también yo quiero denunciar públicamente. ¿No han presentado estas denuncias ante el Ministerio Público o ante el Tribunal Supremo Electoral? Estamos en esa fase, en ese proceso de hacerlo. ¿Qué hace falta para que la presenten? Bueno, estamos accionando ya a través de nuestro fiscal ya lo hizo. De hecho, los diputados están citando para el próximo lunes a los gobernadores, porque son a través de los gobernadores que se están utilizando estos recursos públicos, lo cual lo que se está viendo es que están usando los impuestos que todos los guatemaltecos pagamos para financiar la campaña política de este determinado candidato por instrucciones de Jimmy Morales. Por eso repito, aparentemente él no está activo, pero bajo de agua están dando sus instrucciones. Ahora, en el tema de tercer país seguro, él no tiene ya la credibilidad ni tiene el apoyo popular para respaldar y tomar una decisión de ese tipo. Por eso yo contundentemente fui la primera en decirle que no lo firmara, que dejara que el próximo gobierno lo hiciera. En relación al otro candidato que dijo que a lo mejor no era tan malo firmar un acuerdo. Tan mala idea. A lo mejor no era tan mala decisión. Entonces, ahí el pueblo también puede ver la diferencia, ¿verdad? Obviamente, nosotros no tenemos ningún acuerdo con Jimmy Morales, ni con el partido oficial, gracias a Dios, pero sí es importante que la gente lo sepa y que también ustedes también lo sepan.
Sin embargo, ya se firmó el acuerdo, candidata. ¿Cómo le darían seguimiento al tema del país seguro, siendo que gane, que le va a heredar este tema? Y también preguntarle abiertamente si tiene alguna reunión agendada en estos días con el señor secretario de Seguridad de Donald Trump, McAleenan. Sí, él, bueno, primero quisiera también ahondar un poquito más en ese tema. Para empezar, ese acuerdo, hay anexos que no se han hecho públicos, que queremos conocer cuál es el contenido real de ese acuerdo. Siempre lo hicieron a escondidas, a espaldas de la población. Entonces, eso es lo que preocupa. ¿Por qué están escondiendo el contenido de esos dos anexos? ¿Y por qué siempre el presidente no quiso hacer público cuáles eran las decisiones y los acuerdos que él estaba llegando? Tenemos que reconocer que Estados Unidos es nuestro aliado comercial, 40% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos, tenemos 3 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, recibimos remesas por más de 9.200 millones de dólares al año, ya es casi que nuestro Producto Interno Bruto más importante, muy paralelo a las exportaciones. Entonces eso obviamente tenemos claro que no nos podemos pelear con Estados Unidos, tenemos que tener buenas relaciones. Más bien tenemos que fortalecerlas, pero con acuerdos que sean de beneficio para el país, con acuerdos que sean viables y que se respete también el Estado de Derecho. Miren, no puede ser que el presidente haya firmado un acuerdo o haya mandado a su ministro de Gobernación a firmar un acuerdo que sea tan trascendental para el país. Obviamente que genera mucha indignación entre la gente y entre nosotros mismos, porque está asumiendo responsabilidades de recibir migrantes de todo el mundo. No es solo de El Salvador y Nicaragua, no está claro el acuerdo. Ahí se va a recibir y sobre todo nos está haciendo responsables de tener que otorgarle a estos migrantes de otros países educación, salud, vivienda y empleo. Entonces, eso responsabiliza financieramente al país. No podemos ni siquiera atender a nuestros propios migrantes. Dos cosas ahí, doña Sandra. Usted hablaba de que hay 2 anexos. O sea, ¿tiene alguna información? Tenemos información que hay 2 anexos que no se han hecho públicos. ¿Y qué contenido tienen los anexos? Pues no sé todavía, por eso yo también quiero aprovechar para hacerlo público, que queremos conocer esos anexos, que los hagan públicos para ver de qué se trata. Y lo otro es, si uno toma en serio el argumento del gobierno, un poco extraño, pero que ha sido, el presidente Trump nos impuso estas medidas. El famoso tuit que suelta de que Guatemala no quiere el tercer país seguro, entonces les voy a poner aranceles al comercio e impuestos a las remesas. Eso a cualquier gobierno centroamericano lo limita en acción política. Claro. Muchísimo. Sí. Tomando en cuenta ese elemento, el 14 de enero, ¿qué puede hacer la administración de Sandra Torres si llega a ganar la elección del 11 de agosto? Bueno, ¿Hay forma de negociar con Estados Unidos? Por supuesto, mire, 2 cosas. Antes de tomar posesión, si Dios me lo permite y el pueblo así lo decide, yo entraría a renegociar ese acuerdo, porque se hizo muy abruptamente, se hizo sin experiencia. El presidente no tiene un equipo que no tiene experiencia, la canciller es una canciller que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento. Entonces hay que renegociar. Una figura tan dominante como la de Donald Trump y esa foto donde le tiene la mano en el hombro. Bueno, esa es la caricatura que ustedes... Es una caricatura. Sí, no, pero es la foto que distribuyó la Casa Blanca. Bueno, mire, depende. Si uno se muestra debilitado ante un gobernante, pues obviamente los acuerdos no van a ser muy buenos. Pero si uno va con un buen equipo, con planteamientos, con acuerdos que sean viables, se puede renegociar. ¿Qué planteamientos harían ustedes? Bueno, mire, yo lo que quisiera plantear es implementar un plan Marshall, como lo hicieron con Europa en su momento, donde Estados Unidos invirtió alrededor de 13,000 millones de dólares en reconstruir Europa en la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, eso era el plan Alianza para la Prosperidad. Pero no funcionó, era muy poca plata, eran alrededor de 700 millones de dólares por país. Entonces aquí hay que atacar las causas de la migración, porque no puede ser que nosotros estemos recibiendo migrantes de otros países,
pero por otro lado nos estén deportando migrantes también. Tenemos 750 guatemaltecos que viajan todos los días a Estados Unidos buscando trabajo. Y no hemos sido capaces nosotros aquí, no ha sido capaz el Estado de generar empleo, de atacar las raíces de los problemas. Entonces necesitamos que vengan inversionistas, que nos manden inversionistas para que vengan a generar empleo. Pero nosotros también tenemos que tomar las medidas para generar las condiciones que vengan los inversionistas, generen empleo, empleos dignos también, que la gente tenga mejor calidad de vida, inversión en infraestructura, estabilidad, confianza, devolverle la confianza al país y de esa forma nuestros empresarios que van a poder generar empleo. Pero ¿qué tiene Guatemala que ofrecer a la hora de sentarse con un socio como Donald Trump? Con el tamaño de la economía norteamericana y con la fuerza de un presidente en campaña. ¿Qué es el tercer país seguro? Y le pongo un ejemplo. Viene un hondureño, va para Estados Unidos, ese es el segundo país, Estados Unidos le rechaza el asilo y viene a Guatemala. ¿Y qué le puede ofrecer Guatemala? Guatemala le tiene que ofrecer territorio, le tiene que ofrecer educación, salud, y si Estados Unidos lo que necesita es que toda la fuerza de la migración se quede en un tercer país, pues tendrá que negociar y tendremos que poner sobre la mesa las condiciones nuestras y las condiciones de ellos. ¿Es aceptable el tercer país seguro si Estados Unidos financia las condiciones para tener a esta gente aquí? Hay que evaluar muchas cosas, muchos asteriscos, muchos elementos, porque además de eso es qué clase de migrantes nos están enviando. Habría que poner filtros también. Por eso le digo, es una gran discusión, hay que profundizar en esa discusión y sobre todo poner sobre la mesa los acuerdos que ya hicieron. Ya que no, vemos, si hacemos el balance, el equilibrio, Guatemala sale perdiendo. Porque además está recibiendo migrantes, nos están deportando alrededor de 50,000 personas de Estados Unidos. Entonces, y no tenemos la capacidad financiera, ni la logística, ni la capacidad gubernamental para recibir migrantes de otros países, ni siquiera los nuestros, mucho menos de otros países. países. Retomo la pregunta, de McAleenan, si tiene agendada una reunión en estos días que viene para Guatemala. Sí, así es. ¿Qué le van a decir? Pues no sé qué va a proponer él, pero yo sí voy a hacer mi propuesta. Primero hay que escuchar qué es lo que él viene a decir, ¿verdad? Porque tengo entendido que va a pedir reunión o pidió reunión con los dos candidatos. Algunos dicen que es casi que un somatón de mesa de parte del gobierno norteamericano para decir se tiene que cumplir lo de tercer país seguro. Yo no me quiero anticipar algo que no conozco, entonces yo esperaría. Después de la reunión yo le podría dar más información. El 12 de agosto gana Sandra Torres porque le entendí que a partir de que haya una elección, alguien va a encabezar las negociaciones. ¿Lo hará usted con el gobierno norteamericano? ¿Lo va a delegar a alguien más? Mire, yo desde hace ratos le vengo diciendo y se lo propuse al presidente Jimmy Morales que hiciera una mesa, un acuerdo nacional y se lo propuse, que sentara y que invitara a todos los sectores y que yo estaba dispuesta a dejar a un lado la campaña para poder apoyar cualquier acuerdo que se llegara. O sea, la propuesta se retoma el 12 de agosto. Yo la propuesta la voy a retomar el 12 de agosto. Okay, y es necesario hacerlo. Tenemos que hacer un corte comercial, doña Sandra. Seguimos con el hashtag SF Electoral con Sandra Torres Casanova, candidata presidencial de la UNE. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro Electoral. Como lo hemos venido hablando, nos acompaña Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE. Creo que es momento ya de terminar unos últimos conceptos sobre esto del tercer país seguro. ¿Hasta dónde queda amarrada la próxima administración y cuál es la capacidad de negociación que les hereda Jimmy Morales con toda esta gestión que hemos visto de esta controversia de tercer país seguro? Bueno, mire, doctor Ángel, yo como le dije anteriormente, si El Salvador y México pudieron hacer una buena negociación, ¿por qué Guatemala no lo va a poder hacer? Si nosotros también tenemos derecho a hacer una mejor negociación. Lo que no sabemos y lo que nos tiene molestos y tiene indignada a la población es que no se conoce el detalle y el contenido. De todas formas, este acuerdo tendrá que pasar por el Congreso, quiera el presidente o no quiera. ¿Qué instrucción tiene hoy la bancada respecto al acuerdo? Tal con la información que hoy tenemos. Los diputados, como también fueron amenazados,
¿ya? Nosotros tenemos una posición clara y muy contundente. Nosotros queremos lo mejor para Guatemala. Pero primero tenemos que conocer los anexos y el contenido para ver de qué se trata todo este asunto. Yo no me quiero anticipar a algo que no he visto y que quiero conocer del todo. Yo lo que le digo al presidente Jimmy Morales es que deje de estar haciendo acuerdos detrás de las espaldas de los guatemaltecos, porque está cometiendo errores, está cometiendo torpezas, yo se lo he dicho, sigue siendo torpe en sus decisiones, además de torpes, irresponsables. Y el otro candidato diciendo que es un acuerdo, tal vez no está malo. Entonces, realmente nosotros como partido, como proyecto político, con una bancada en el Congreso, porque si él hace público eso, tendrá que pasar por el Congreso, pues tomaremos una decisión cuál es lo más conveniente para el país y qué es la demanda de la población. Tenemos que escuchar a la gente. Yo tengo que escuchar la demanda de la población y me voy a ir con las demandas de la población, atendiendo las demandas de la población. Doña Sandra, usted critica mucho la forma en que Jimmy Morales firmó este acuerdo a través del ministro de Gobernación. En esta mesa, ¿se compromete usted que de llegar a la presidencia no va a tomar esas decisiones a escondidas bajo la mesa o que generen mucha duda? Por supuesto, primero yo no voy a tener al mismo ministro, como dijo el otro candidato. Él dijo y públicamente confirmó que iba a dejar al ministro Degenhardt, a la canciller y al ministro de Comunicaciones. Lo digo públicamente, no lo digo yo, lo digo públicamente. Entonces, ¿qué es esto? Es la continuidad de Jimmy Morales. Él es la continuidad de Jimmy Morales. ¿Y usted? Yo me comprometo a hacer las cosas claras y los acuerdos sobre la mesa, no bajo la mesa, como lo está haciendo el actual presidente. Hablando de los Y acuerdos... no es la primera vez que lo hace. Lo hizo con los aviones, yo lo dije en las redes sociales, engañó al presidente Macri con la compra de los 3 aviones supersónicos, volvió a engañar al presidente Trump. El presidente Trump lo dijo también públicamente, que se sentía engañado. Y se sentía engañado porque aquí viene a decir una cosa y allá va a decir otra. Entonces no es coherente lo que dice con lo que hace. Hablando de los acuerdos, en el bloque anterior usted mencionaba que no tenía acuerdos o convenios con gente o con el gobierno principalmente, pero en una reunión con alcaldes sí vimos a diputados de otras bancadas, específicamente Patricia Sandoval de FCN Nación. ¿Esto no es contrario? Pues se no, contradice? pues ya se acercó. Es diferente una diputada o un diputado de un partido a un presidente o a recibir recursos del actual gobierno. Es pero totalmente diferente. El apoyo de una candidata o una diputada electa de FCN Nación. Pero no es, es a nivel local, a nivel municipal, departamental. Recibir recursos de un gobierno es otros compromisos y conlleva mucho más acuerdos bajo la mesa que frontalmente. Yo lo que cuestiono, y lo digo públicamente, es que el presidente, el mismo candidato del otro partido dijo que se había reunido en 2 minutos con Jimmy Morales y que en 2 minutos, rapidito, Jimmy Morales le había dicho el contenido del acuerdo. O sea, él ya sabía y por eso sale emitiendo su opinión y diciendo que era un acuerdo que no era tan malo. Entonces, es más que obvio que Jimmy Morales lo está apoyando a él está de acuerdo con Jimmy Morales, podría decir que es el candidato oficial. Pero siempre sobre este apoyo de Patricia Sandoval, ¿aceptaría la UNE en la próxima legislatura tránsfugas si hay oferta? No se puede porque la ley es clara, por eso cambió la ley electoral. Pues eso es claro. Lo que la UNE tendría que hacer son acuerdos con algunas bancadas. Afortunadamente, y gracias a Dios y gracias al apoyo de la población, pues la UNE tendrá 52 o 53 diputados en la próxima legislatura. Estamos todavía peleando el 53, que es de Quetzaltenango, que se tienen todas las actas y muy probablemente saldremos con el número 53 para Pedro Cifontes de Quetzaltenango y obviamente tendremos que hacer acuerdos con otras bancadas porque no llegamos a la mayoría simple. ¿Y hay alguien avanzando estos acuerdos o van a esperar hasta el... Pero ahorita son meramente electorales, no se está hablando de agendas, ni mucho menos, porque estamos totalmente enfocados en ganar la segunda vuelta. ¿Hay partidos con los que ideológicamente simpatice o que se puedan compatibilizar con la agenda legislativa y el programa de gobierno de Sandra Torres? Mire, la solución no son ideologías, la solución del país no son ideológicas. Yo siempre he dicho que las soluciones a los problemas del país tienen que ser prácticos y pragmáticos. Por eso va a depender cuáles son las prioridades el año entrante. Va a depender la agenda nuestra. Obviamente nosotros al ganar las elecciones pues tenemos una agenda legislativa y en base al plan de gobierno, en base a la agenda legislativa que es parte
de nuestra propuesta política, nosotros entraríamos a hablar con otras bancadas o nuestros diputados entrarían a hacer acuerdos con las otras bancadas. Incluso yo he planteado públicamente, al ganar las elecciones, primero Dios, invitar a un gran acuerdo nacional, porque necesitamos gobernabilidad. El país no necesita más confrontación ni más polarización. Necesitamos hacer acuerdos mínimos, y yo se lo he planteado en las visitas que he hecho incluso a las cámaras de empresarios, lo he hecho y lo hemos platicado con otros sectores, que hay que llegar a acuerdos mínimos para que el país avance. No podemos seguir estancados como estamos, sobre todo en el tema económico, en el tema de generación de empleo, en el tema político, en el tema de reformas del Estado que se necesitan. En fin, hay un montón de temas ahí pendientes que se necesita para generar gobernabilidad en el país. A propósito de propuesta política, ¿por qué no la hemos visto en debates? Bueno, el debate a que me invitaron, el último fue, yo mandé una carta y fui clara en decir que las condiciones las habían cambiado 2 o 3 veces, y se publicó la carta de la Asociación de Gerentes. Incluso denuncié que hace 4 años ellos le habían dado las preguntas a Jimmy Morales. Y no lo digo yo, lo sacó ahí en un juicio, en un caso que denunció el Ministerio Público con la CICIG, donde hacen público los correos electrónicos donde a él le trasladan las preguntas. Entonces no hay condiciones. Además lo estaban haciendo en un escenario de un empresario que, por cierto, me da palo aquí y me critica y me casi que insulta aquí en un programa de Guatevisión. La pauta pagada de Guatevisión, sí, pero está en el espacio de Guatevisión. Claro, pero ahí está, Entonces, cuando ese señor me ha criticado, pues me ha insultado públicamente, yo no voy a ir, digamos, a un escenario, realmente armado para un candidato, para el otro candidato, cuando sabemos que este empresario que me ha insultado a mí públicamente y se ha declarado mi enemigo, está apoyando a este candidato también. Específicamente, Dionisio Gutiérrez está apoyando al otro candidato. Entonces, o sea, es más que obvio que era una encerrona la que me querían hacer. Yo lo denuncié y fui claro y avisé con tiempo. 3 veces me cambiaron las condiciones. Primero era con binomio, después que no éramos solo el candidato, después otra vez binomio. Entonces ya empiezan uno a sospechar que querían hacer lo mismo. Y creo que está de lo correcto. ¿Va a asistir a otros debates o simplemente ya no va a querer? Porque hace falta un poco de conocer la propuesta de las dos propuestas. Depende de las condiciones y depende de quién nos esté patrocinando. Es que si tiene la embajada, es que si está patrocinado, ya no tiene sentido, ya no tiene sentido, porque qué tipo de condiciones me van a dar. O sea, yo creo que ya pasé yo la hoja en eso, ya vimos qué fue lo que pasó en el primer debate y las condiciones no estaban dadas. Doña Sandra, hablando de la mayoría que tendrá la UNE el otro año, pero también las alcaldías, y hay muchas personas perdón que le interrumpa, aquí estamos debatiendo, ¿no? Pero no es lo mismo con otro candidato. En aras de la democracia, doña Sandra. Yo debato todos los días con la gente. En aras de la democracia, yo debato todos los días con la gente. Con el otro candidato. Pero con el otro candidato. Sí, pero perdón, yo sí quiero hacer una precisión ahí. En cualquier democracia sana, uno ve a los candidatos en el balotaje frente a frente. En cualquier democracia sana, las condiciones deben de ser objetivas y equilibradas y no sesgadas. Otto Ángel. Y la Asociación de Gerentes se sesgó hace 4 años. ¿Qué confianza le puedo tener yo a una institución así? ¿Y la embajada británica y prensa libre? ¿Qué confianza le puedo yo tener si Guatevisión pasa cuando le entrevistan al vicepresidenciable nuestro, le pasa una crítica, una pauta de un empresario que está financiando al otro candidato? Pues la misma confianza que estamos debatiendo aquí, doña Sandra. Pero son con ustedes, ¿ya? O sea, son con ustedes, pero igual, estamos aquí debatiendo con ustedes. Okay. Quería retomar un poco el tema de la mayoría en el Congreso, también la mayoría de alcaldías.
Y hay muchos operadores de justicia que tienen vínculos o se le ha vinculado con la UNE. ¿Cómo va a estar el sistema de pesos y contrapesos? Esto no pone en riesgo, digamos, que puedan ustedes incidir en la elección de las Cortes que próximamente se va a dar, sino también tener una mayoría en el Congreso que, si bien no es absoluta, sí puede significar pues un manejo de la agenda y demás temas. Bueno, dos cosas. Nosotros estamos totalmente enfocados en la campaña ahorita, los diputados no están en elección de Cortes. Yo tampoco me quiero anticipar y tengo entendido de que pues están todavía trabajando en las comisiones de postulación. Para nosotros en estos momentos no es prioridad. La prioridad ahorita es ganar la presidencia. Pero si hay un escenario en el que la Lo UNE veremos después. va a tener el Congreso de la República, más de 100 alcaldes, Pero la elección de y las una Cortes, cercanía a la Corte. Pero las elecciones de las Cortes son este año. Y este año, en esta legislatura, la UNE tiene 32 diputados. Segunda bancada más grande. O sea, igual van a tener Bueno, una sí, cuota pero de digamos poder. es más grande FCN y los acuerdos que tiene el partido oficial con otros partidos políticos tienen los 90 votos. No necesariamente necesitan a la UNE. O sea, hay que ver bien los escenarios. Lo que no sabemos ahora, porque vi que habían presentado un amparo, qué va a pasar con esas comisiones de postulación, si va a prosperar, si no va a prosperar. Yo no me quisiera anticipar a ese tema. Mi prioridad ahorita es nuestra prioridad como partido político. Como proyecto político es ganar la presidencia. Estamos totalmente enfocados en eso. Ok, y lo que tenemos que estar enfocados en este momento es ir a una corte comercial, #SF electoral con Sandra Torres, candidata de la UNE. ¿Ya ves? Seguimos en Sin Filtro Electoral, hablando de la campaña, de la propuesta de gobierno, ya hablamos de Tercer País Seguro, de por qué no a los debates y de otros temas más que estamos tratando con Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE, a 12 días de que ocurra la segunda ronda electoral. Juan Manuel. Candidata, ¿se arrepiente de haber tenido a Mario Leal como compañero de fórmula hace 4 años? Bueno, mire, la verdad es que Mario Leal para mí es una buena persona. Si cometió algunos errores, pues la responsabilidad penal es personal y eso sería mi comentario. Hablemos de justicia, doña Sandra. Hay muchas, no sé si la palabra sea críticas, pero levantó comentarios la propuesta de esta Comisión Nacional contra la Impunidad. Así es. Nacional, ¿verdad? Nacional. Uno, ¿por qué nacional y no entrar en una renegociación con Naciones Unidas o con OEA para mantener un modelo similar al de CICIG con las correcciones que algunos han planteado? Bueno, primero porque el mandato de CICIG ya lo denunció el presidente Morales y se vence el 3 de septiembre. Habría que entrar otra vez a hacer la vuelta con el Congreso el próximo año para poder renegociar ese acuerdo. O sea, no es tan fácil. ¿Y hay condiciones? Y nosotros, mire, estamos comprometidos con la lucha contra la impunidad y la corrupción. Yo lo he dicho a través de esta comisión. Y lo hacemos nacional porque hay que trasladar las capacidades. Necesitamos seguir con esa lucha, con ese compromiso, que de hecho no debe ser solo de nosotros los políticos, sino de toda la ciudadanía. Y es un factor muy importante el tener una gestión con transparencia, con eficiencia, pero también esa lucha debe de continuar. Yo tengo un compromiso de eso. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es invitando a la reserva moral del país para que sea también esta comisión, tiene que ser independiente. Ahí estamos ya se está haciendo el diseño técnico para poder llegar a tener esta comisión funcionando ya desde el mes de enero. Además tendría que pasar la aprobación por el Congreso. Queremos que sea ley también para que tenga realmente dientes y tenga garras. Pero tendría que depender de alguna entidad, no podría ser autónoma. ¿Cuál es Tendría que ser, si es que va a ser independiente, tiene que ser autónoma. ¿Y de dónde saldrían los fondos para...? Pero obviamente hay que también pedir apoyo internacional. Lo haríamos pidiendo el apoyo y el acompañamiento también de los países amigos que siempre han apoyado la lucha contra la corrupción. O sea, ¿Pero qué financiar sería? ¿Un ente suprainstitucional para fiscalizar, dirigir el Ministerio Público? No, porque tiene que trabajar de la mano con el Ministerio Público, porque sería de recibir denuncias y creantes adhesivos en su momento a la hora de hacer la denuncia. ¿No sería mejor fortalecer al Ministerio Público con financiamiento
digamos... Pero además de eso hay que hacerlo, porque de hecho el Ministerio Público necesita más apoyo. Hoy por hoy tenemos presencia del Ministerio Público solo en 10% del territorio. Es importante que el Ministerio Público tenga presencia en todo el territorio. Obviamente eso depende de lo financiero. Hay que dotarlos de ese financiamiento, respaldarlos, que tengan el recurso para cumplir con su presupuesto, y obviamente si necesitan más presupuesto, pues tendrán de nosotros el apoyo también desde el Congreso para poderlos apoyar en ese presupuesto. Y doña Sandra, ¿cómo enviar el mensaje internacional de que en Guatemala se lucha contra la corrupción? Porque, por ejemplo, las calificadoras como Moody's o Fitch han puesto en sus informes que romper con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es un mensaje negativo para Guatemala. ¿Cómo recuperar esa credibilidad? Bueno, conformando esta comisión que yo estoy proponiendo, ¿verdad? Que estamos proponiendo nosotros como equipo, para seguir esa lucha contra la impunidad y con la corrupción, que es totalmente viable. La CICIG ya estuvo 11 años, entonces es importante, ya es hora de que traslade esas capacidades. Pero lo más importante es que sea independiente, que no tenga nada que ver con el gobierno, que sea una comisión nacional independiente y que trabaje de la mano del Ministerio Público, dotarlo del financiamiento y que también esté también participando en la reserva moral del país, que participen también ahí para que tenga credibilidad y la gente recuperar esa confianza también que hoy por hoy se ha perdido. ¿Cuánto tiempo debería funcionar esta comisión y qué diferencia habría con la propuesta o el tratado implementado por el gobierno patriota de la Secretaría de Transparencia? Que también bueno, fue es como que es una secretaría totalmente diferente. Esta no dependería, porque sería autónoma. También desde el gobierno. Sí, pero es que esta es autónoma y estaría pasando por el Congreso. Un decreto ley, o sea, es totalmente diferente y totalmente aparte. Realmente, no nos confundamos, por favor. Totalmente. Esta es la secretaría que nunca funcionó y todavía la tiene el actual vicepresidente, ahí la tiene. Que no entiendo y por qué la tiene, porque no funciona. Nacionales implica que tienen intereses en el país. Eso, por diseño, genera un conflicto de interés del funcionamiento, que fue una de las razones por las que en 2002, 2003 se habló de que CICIG, en realidad CICIAX, debía funcionar con personal extranjero. ¿Cómo salvar esos intereses? Bueno, estoy hablando de traslado de capacidades y con el acompañamiento de países amigos. Significa también tener asesoría de parte del FBI o de otras instituciones extranjeras que nos ayuden en el tema de investigación sobre todo, pero eso es una decisión que el Ministerio Público tendrá que tomar y yo soy muy respetuosa y somos respetuosos de la independencia de poderes, es que nosotros no nos podemos meter ahí tendría que ser una decisión del Ministerio Público. Nosotros lo que estamos haciendo con esta comisión es darle el acompañamiento y fijando una postura de que estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Y obviamente pues no están los países amigos. Estarán de acuerdo con una comisión nacional, porque en su momento estuvieron en desacuerdo con la forma unilateral en la que se terminó el convenio. Bueno, estamos en pláticas con ellos y obviamente estaríamos ya presentándoles el proyecto, primero Dios, dentro de 11 días al ganar la elección. ¿Con qué países han hablado? No, estamos todavía pendientes. ¿Cómo va a ser la relación? Pero sí hemos sondeado, Carlos Raúl ha estado hablando con ellos, ya hemos también pedido con ellos. ¿Washington? Sí, Washington. ¿Tienes más? Hemos prácticamente solo con ellos. Okay. Y Carlos Raúl ha hecho ese lobbying y él es el que está haciendo ese acercamiento, pero obviamente estamos terminando de estructurar la comisión para ir a hacer un planteamiento ya formal y serio a la hora de ganar la elección. ¿Cómo va a ser la relación con el Ministerio Público, tomando en cuenta que todavía hay en los tribunales acciones para validar de nuevo la solicitud de antejuicio que presentó la FESI, que la FESI no es CICIG, la FESI se va a mantener en el país? ¿Cómo se va a llevar con el Ministerio Público de María Consuelo Porras y con una FESI que entiendo va a seguir caminando? Yo he sido muy contundente que voy a ser muy respetuosa de la independencia de poderes. Es que eso es lo que tenemos que hacer todos los gobernantes, si Dios lo permite. Y el pueblo así lo decide al ganar la elección, yo voy a respetar las instituciones. Lo que hace falta, totalmente, todas. Es que nosotros no tenemos injerencia en eso. La CC. O sea, una cosa es el trabajo político y otra cosa es el trabajo de las instituciones. ¿Cuál es el gran problema de Guatemala?
la falta de institucionalidad. ¿Cuál es el gran problema de Jimmy Morales? No respeta las decisiones de las Cortes y se confronta con las Cortes. Pero Nosotros hemos sido respetuosos con las decisiones de las Cortes y obviamente pues el Estado de Derecho hay que respetarlo y debe de prevalecer. Fuera de Jimmy Morales también hay muchas expresiones de distintos sectores en contra de la Corte de Constitucionalidad, principalmente por el tema de la minería, lo vimos también con el de generación energética, todos estos temas que hicieron que Jimmy Morales elevara sus bonos en algunas de estas iniciativas que él ha tenido. ¿Cuál es su posición en el tema de la CC y de lo que siempre le han achacado, su relación con la magistrada Gloria Porras? Mire, es totalmente falso. O sea, yo sí la conozco a ella, pero es independiente, es una magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Nosotros hemos sido muy respetuosos de las decisiones. O sea, ¿cómo hacemos para que Guatemala prevalezca el Estado de Derecho? Respetándola. Nos guste o no nos guste, nadie está sobre la ley. ¿Ya? Y lo mismo, el mismo ejemplo estoy poniendo yo. Y lo voy a poner primero Dios al ser presidente. O sea quien sea, el que la hace la paga. Si es Jimmy Morales, él también lo tendrá que pagar, pero ya será el peso de la ley el que juzgue, ¿me entiende? Pero obviamente la Corte hay que respetar sus decisiones para bien o para mal, nos guste o no nos guste. Si no, ¿cómo hacemos para que en Guatemala prevalezca la institucionalidad si no respetamos las decisiones de las Cortes? Aunque esto afecte el desarrollo productivo del país, en el caso de Minas San Rafael, en el caso de la Corporación. Es que mire, Otto Ángel, les guste o no nos guste, es una decisión de la Corte. Son los magistrados los que toman las decisiones y los gobernantes no debemos de tener injerencia, debemos de respetar la independencia de poderes. ¿Y cómo se resuelven estos problemas paralelos a la decisión constitucional? Bueno, hay que buscar, por ejemplo, que se apruebe el acuerdo 169, que es lo que están pidiendo los empresarios, que está pendiente, que es esa normativa que la misma Corte mandó al Congreso a que se normara ese reglamento para que empezara a funcionar el 169, que es lo que los empresarios están pidiendo para tener reglas claras y poder avanzar en sus negocios, como hidroeléctricas y también como minerías. Eso es lo que lo están pidiendo. Obviamente tendrá que pasar por el Congreso, son 105 votos. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de pasar esa propuesta al Congreso. Todavía no la ha pasado, no hay acuerdos todavía, y en su momento pues se tendrá que tomar la decisión y aprobar en su momento. Ya que estamos hablando de minería, ya que tocamos el tema, hay cosas que sí dependen del Ejecutivo. Como bien lo decía usted, el reglamento del 169 se tiene que discutir en el Congreso, pero el Ejecutivo es el que ha sido responsable de convocar o no convocar las consultas a comunidades. Por ejemplo, el caso Minera San Rafael. ¿Cuál sería la orden que usted daría para que el futuro ministro de Energía y Minas sea efectivo a la hora de convocar consultas a comunidades? Mire, si tenemos una normativa aprobada como el 169, la Corte tendrá que resolver conforme el 169. Pero si no hay normativas, ¿qué es lo que está haciendo la Corte? Tomando sus decisiones y hay que respetarlas. Por eso es que los empresarios están pidiendo esa normativa. Con esa normativa regula. El problema de Guatemala es que no hay normas, no tenemos normativas. Y obviamente cada quien hace lo que se le da la gana. Y eso es lo que ha pasado. O sea, las Cortes, sus decisiones hay que respetarlas, nos guste o no nos guste. Si tenemos esa normativa, nos va a generar gobernabilidad y creo que va a apoyar muchísimo en bajar la conflictividad, que hoy es lo que está afectando en todo el país. Los bloqueos, la falta de presencia del Estado ha generado mucha conflictividad, mucha inestabilidad política y eso también ha ahuyentado la inversión, tanto pública, tanto extranjera como nacional. Doña Sandra, perdón, Dulce, ¿qué piensa de la minería? ¿Su gobierno, un eventual gobierno suyo, otorgaría licencias de explotación y exploración? Yo voy a respetar la decisión de la población. Lo he dicho, lo dije desde el inicio. Si la gente lo quiere, ¿cuál es el problema de la minería? No hay reglas claras. Hay que cambiar la ley. La gente se está quejando porque las mineras están dejando el 1% de regalías al país, lo cual no es beneficioso para el país. Y están extrayendo el oro, en este caso, en muchos casos, y la gente lo que está, aunque genera empleo, la población se queja porque no le deja beneficios. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? Que las regalías, en todo caso, si la gente
está de acuerdo y se aprueba la normativa 169 y la población está contenta, es también que la población participe de las regalías. De esa forma, yo se lo he dicho a ellos miles de veces, de esa forma la gente va a percibir. Porque mire, ¿por qué la población no se opone? Y hay conflictiva en el territorio? No hay presencia del Estado, no hay carreteras, no hay escuelas, no hay centro de salud, no hay empleo, no hay trabajo. Entonces, hasta que y no hay tiempo para otra pregunta más. Tenemos que ir a un corte. #SF Electoral. Vamos a la última ronda de preguntas cuando regresemos aquí en Sin Filtro junto con Sandra Torres Casanova. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro, #SF Electoral. Entramos ya a la recta final de la entrevista con la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres. Dulce Rivera, tú tenías una pregunta. Nos quedamos justo hablando del tema de la minería. Mi pregunta es, ¿qué pasa si no se aprueba el 169? ¿Van a autorizar licencias de extracción hasta que se apruebe esta normativa o simplemente...? Mire, yo, según los estudios de opinión, el 80% de la población no quiere la minería. Entonces hay que regular, hay que normar. Yo voy a respetar la decisión de la población. Yo quiero dejar claro en eso. Obviamente hay que trabajar en esa normativa 169 para normar todo. Es que si no tenemos normas, no funciona el país. Tenemos ingobernabilidad, conflictividad, no hay presencia del Estado. Por eso yo quiero dejar claro, voy a respetar la decisión de la población. ¿Y de dónde sacamos los cientos de millones de dólares que genera una actividad productiva como la minería? No me quiero anticipar en ese tema. Ok, doña Sandra, hablemos de un tema que genera pasiones, los programas sociales. Una de las acusaciones más duras en contra suya es por el tema de los programas sociales, porque es populismo, consideran sus detractores. Y algunos sostienen que el mejor programa social es un empleo. ¿Dónde está el balance en estos Mire, dos los conceptos? detractores es el otro candidato que anda diciendo un montón de campaña negra con respecto a eso, pero es falta de conocimiento de la propuesta nuestra en el eje de protección social, Otto Ángel. Realmente los programas sociales funcionaron y los programas sociales responden a una política de protección social, de educación y salud. Obviamente hay que incluirle, agregarle el componente de la productividad, que es importante, pero además lo más importante ahorita, claro, es darle empleo a la gente, pero hay gente en extrema pobreza que se está muriendo de hambre, hay gente que no tiene ni para comer, hay gente que gana en menos del salario mínimo en el campo, y esa gente necesita un apoyo social. ¿Y cuál es el problema, digamos, el programa más importante que funcionó en el gobierno de la UNE? Las transferencias condicionadas. Era cumplir las dos corresponsabilidades, los dos componentes de educación y de salud. Regresaron a la escuela más de 2,5 millones de niños. Dígame usted si no funcionaba una política pública de educación y salud a través de un programa social, porque el programa social lo que hace es ejecutar esa política pública. Pero respondía ese programa social a esa política de educación y salud. Los niños iban a la escuela, las madres de familia cumplían la corresponsabilidad, ellos tenían que asistir más de 80% de asistencia escolar, participaban los maestros e iban al centro de salud por su vacuna. Y se bajaron los niveles de pobreza extrema en 2%, en 2 puntos. Claro, aumentó la pobreza general, pero una persona extremadamente pobre se convierte en pobre, y ahí es donde entra el componente de la productividad para que sea sostenible el programa social, la política social. Eso es lo que la gente no ha entendido y eso es lo que el otro candidato no entiende, porque él ha dicho públicamente que no va a dar los programas sociales, que más bien los va a quitar. Eso es lo que ha dicho públicamente. Yo lo he escuchado, lo cual es lamentable ver que no solo no conoce la pobreza, no conoce el país y no conoce las necesidades de la gente. Yo sí quiero dejar eso bien claro. ¿Cómo se operativiza en el primer año de gestión los programas sociales? Es decir, ¿cuánto van a cubrir al arranque? ¿Dónde los van a cubrir? Siempre ha dicho... ¿Cuánto dinero, perdón? 2 cosas, Otto Ángel. Uno, yo nunca dije que el programa social era sustituto del trabajo. Siempre el trabajo le da dignidad a la persona y le da la sostenibilidad al programa social. Ese era el objetivo. Y obviamente hay que capacitar a esa persona
tiene una temporalidad, no puede ser eterno, y la temporalidad era desde el inicio de 10 años. Si hubiera prevalecido esos programas sociales en el gobierno del Partido Patriota, en este gobierno, qué ratos esas familias se hubieran graduado de este programa social y hubieran tomado el siguiente paso, que es la de la solidaridad productiva, que es lo que estamos nosotros enfatizando ahora, porque los niños tienen que ir a la escuela, pero hay muchos padres de familia que no mandan a sus hijos a la escuela porque no tienen para pagarles y para comprarles los útiles escolares. Tenemos más de 1 millón de niños trabajando en el campo, Otto Ángel. Yo he caminado el país, conozco el territorio y yo sí puedo decir con propiedad que sé la pobreza que nuestra gente está viviendo. ¿Cómo combatimos la pobreza? Tenemos niveles, indicadores de 61.3% de pobreza y hasta el 35% de pobreza extrema. Esa es una mala noticia para el país y ha crecido en los últimos 8 años, porque la UNE dejó la pobreza en un 49%, hoy estamos en un 61.3%. ¿Por qué? Porque hemos perdido los últimos 8 años. Pero cuéntenos y entonces un poco la gente, yo le puedo decir a la gente que le pongan mucha atención a este tema, porque los niños necesitamos que esos niños regresen a la escuela. Cuéntanos del cómo, doña Sandra, cómo operativizar tomando en cuenta que va a tener un presupuesto aprobado todavía por este Congreso, hecho por esta administración, ¿de dónde se van a sacar los recursos? Bueno, tenemos un presupuesto de 87,000 millones de quetzales, la UNE tuvo un presupuesto de 48,000 millones y pudimos apoyar a casi 1 millón de mujeres. Solo con eso le puedo decir, se trabajó con 40,000 millones menos, con eficiencia, con transparencia. ¿Podrían duplicar ustedes o incrementar otros programas sociales aparte de los ya existentes? Bueno, lo estamos viendo en el tema de productividad básicamente, ir amarrado con empleo. Bueno, tenemos 2 propuestas ahí, que es en la generación de empleo joven, es hacer alianzas, trabajar de la mano con los empresarios, porque al final son los empresarios los que generan empleo, no es la población, no es el gobierno. Lo que el gobierno tiene que hacer es eficientar su ejecución presupuestaria, porque si el gobierno no ejecuta, también se deprime la economía. Las 2 cosas van de la mano. Y obviamente hay que generarle las condiciones al empresario para que genere empleo. Y este empleo joven es trabajar de la mano con los empresarios para que se le dé trabajo a los jóvenes recién graduados, que tenemos más de 167,000 jóvenes que se gradúan todos los años y solo el 20 o el 25% consigue trabajo. Entonces tenemos, y por eso tenemos tantos migrantes. ¿Qué manda? ¿En qué sectores se ubicarían estos de empleo joven y también los de empleo inclusivo? Bueno, tenemos en los sectores, en la juventud, obviamente, hay que llevar también el empleo al área rural, porque el área rural hoy tenemos 2 tipos de migraciones. Las personas que vienen a vivir a la ciudad porque no tienen ni servicios básicos y necesitan empleo. Y los migrantes que van a Estados Unidos, que tampoco consiguen empleo aquí, y si tienen empleo no ganan lo suficiente porque el dinero no les alcanza. Perdón, doña Sandra, me refería en qué sectores económicos se generarían los puestos bueno, claro, para estos jóvenes. Bueno, clase media baja, obviamente, industrias. Bueno, sí, ya le entendí. Sí, obviamente sí, tendría que ser en la industria, incluso en la pequeña y mediana empresario, que son los que mayormente generan empleo. O sea, tenemos que trabajar de la mano con el empresariado, con todos los empresarios, pequeños, medianos y grandes. A Hexport le hizo una propuesta ya de generación de empleo. ¿Cómo la asumen? ¿La toman o todavía hay Lo estamos analizando porque también tenemos nosotros nuestra propia propuesta. Hay que invertir en infraestructura vial, eso genera empleo, los caminos rurales que los queremos llevar también, el desarrollo en el interior que va a generar empleos, llevar las zonas francas al interior también, en toda esa frontera que tenemos con México, zonas francas, zonas libres, eso va a generar inversión, pero tenemos que empezar invirtiendo en infraestructura vial, en la conectividad también tecnológica que es necesario para generar empleo. Yo he dicho en varios lugares, y lo digo en este espacio también, llevar maquilas al interior de la República. Y no solo maquilas de vestuario, sino también maquilas de tecnología a través de estas zonas francas de desarrollo económico que van a generar polos de desarrollo en ciudades intermedias, por ejemplo, para generar empleo y generar trabajo. Doña Sandra, su gabinete, hay gente que debe estarse preguntando en este momento de nombres. ¿Cuál es su explicación al respecto? Bueno, yo no me quiero anticipar dando nombres, sí hemos tenido acercamientos con unas personas, pero yo planteé desde el principio y desde hace ratos
al ganar la elección, primero Dios, si Dios lo permite, es un gran acuerdo nacional, invitando a todos los sectores para tener a los mejores guatemaltecos, mejor formados y mejor comprometidos con el país para hacer un gobierno incluyente y participativo. Hablando del tema de maquilas en el interior del país, ¿está de acuerdo con la propuesta que se ha hecho varias veces aquí de salarios diferenciados? Hay que trabajar en salarios diferenciados, pero que también se asegure la parte de servicios básicos, que haya presencia también de la seguridad social. Y obviamente con todos los prestaciones del caso se tienen que respetar, obviamente es complementario y son todos los elementos conjugados, pero sí hay que hablar con los empresarios, ellos están pidiendo esa parte y nosotros entraríamos a analizarlo como una propuesta para generar empleo. ¿Cuánto tiempo después de asumir el cargo, si es que así se decide el 11 de agosto, tomaría para que se generen las condiciones que requieren los empresarios para la generación de empleos? No, mire, yo he dicho en varios espacios también que tenemos plan de gobierno, tenemos equipo y tenemos experiencia y eso hace la diferencia. Yo no necesito 100 días para dar resultados, yo voy a llegar a ejecutar desde el primer día de gobierno. Obviamente tenemos 6 meses de transición y hay que aprovechar ese tiempo también, que es parte de lo que nos favorece. Primero Dios, si Dios así lo permite. Doña Sandra, tenemos 2 minutos para que usted le hable a nuestra audiencia, su propuesta de gobierno y la invitación para que participen el 11 de agosto. Pues lo que he dicho aquí lo quiero reafirmar. Yo le quiero pedir a la población que confíe en nosotros. Nosotros representamos un proyecto político serio y responsable, que nosotros no tenemos ningún compromiso con el presidente como el otro candidato que hemos visto que ha pactado ya con Jimmy Morales, ha hecho acuerdos con Jimmy Morales. Él es más de lo mismo, es la continuidad del actual gobierno, la continuidad del partido oficial y la continuidad del presidente actual. Yo los invito a ustedes a que hagan un voto inteligente, un voto consciente y un voto valiente. Que confíen en nosotros, en la propuesta que nosotros estamos haciendo, que la que yo encabezo como candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, y hagamos el cambio juntos, cambiar Guatemala para reactivar la economía, para generar empleo, para terminar con la violencia, de la delincuencia y las extorsiones que hoy nos tiene de rodillas. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Doña Sandra, muchísimas gracias por participar con nosotros aquí en Sin Filtro. Pues bueno, les agradecemos, Dulce Rivera, Juan Manuel Fernández y doña Sandra. La seguiremos viendo en todas las noticias que se van a ir generando de aquí al 11 de agosto, donde los guatemaltecos van a definir con su voto quién va a gobernar el país por los próximos 4 años. Que tenga una muy feliz noche. Recuerde seguirnos siempre aquí en Sin Filtro de Guatevisión.